Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, es un versículo que nosotros conocemos, muchos. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amén. La escritura dice, ¿qué le parece si se pone de pie? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor y ocupa su lugar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Ocupe su lugar. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer que nuestra alma prospere. El deseo de Dios es que seamos prosperados en todo. Él le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero hay una condicionante para que llegue la prosperidad, y es algo que se llama alma. En el Génesis vemos cómo Dios forma al hombre del barro, ¿verdad? Y después dice que sopla aliento de vida. Y dice que entonces lo hace una alma viviente, ¿sí? Un ser racional. El alma está ligada, ¿verdad?, a la parte, muchos lo hacen, del sentimiento, pero también es la forma en la cual tenemos, ¿verdad?, que tener ese conocimiento. Y el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Pero la base es que el alma sea prosperada primero. ¿Por qué el alma es tan importante para nuestras vidas? La escritura enseña que el hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. La escritura enseña que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a quien lo dio, y eso es a Dios, que es el Padre de los espíritus. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el alma es esa capacidad de cada uno de nosotros que tenemos la elección de dónde ir, del bien o del mal. La Biblia enseña que Dios pone delante de nosotros el camino del bien y el camino del mal, y de nosotros depende qué es lo que deseamos ir. Si deseamos el camino del bien, entonces dice Deuteronomio 28, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti. Pero si no, vienen entonces el mal. Ahora, el deseo de Dios es que nuestra alma se vaya con Él. Aún Dios lo enseña y le dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento para que su alma vuelva a Dios. Ahora, cuán importante es que el alma sea prosperada. Ahora, ¿qué significa, mis amados hermanos, la prosperidad? Es el curso favorable de las cosas. ¿Quién no desea que todas las cosas vayan bien? La familia, el negocio, el trabajo, aún las relaciones familiares. Todos desearíamos o deseamos que las cosas vayan, como dirían, viento en popa, ¿sí? Y otra de las definiciones de prosperidad es éxito en lo que nosotros emprendemos. Por eso es que dice, amado, yo deseo que todas las cosas que tú emprendas tengan éxito. Amado, yo deseo que las cosas en tu casa, en tu familia, vayan viento en popa. Pero, ¿qué se necesita? Y tenemos en este mundo situaciones difíciles. Aún el salmista en el Salmo 42, versículo 4 al 6, enfrenta una situación difícil. ¿Quién no ha enfrentado situaciones difíciles?
en el trabajo, en el hogar, en la familia, cosas que muchas de las veces no dependen de nosotros, sino de circunstancias. Y el salmista David en el Salmo 42, verso 4 al 6, dice: yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, alabanza del pueblo de fiesta. Y él declara algo: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Cuando vienes de esos momentos difíciles es cuando el alma, ¿qué es lo que hace? Se empieza a abatir, se empieza a entristecer, se empieza a turbar. ¿Sí o no? Pareciera que cuando todo está bien, tiene que venir una circunstancia, y entonces, aunque yo le dijera: ¿cómo está? Bien, pastor, estoy bien. Pero el alma que es en el interior se empieza a entristecer, se empieza a abatir. Pero el salmista recuerda y dice: ¿por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que estar preocupado? Si yo me acuerdo que cuando iba a la casa de Dios, yo me alegraba también. Yo iba a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios es la respuesta, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra alma prospere? Número uno, nuestra alma tiene que amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice la escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Evangelio de Juan nos dice: separados de Dios, nada podréis hacer. Y aún Jesús les enseña y le dice: amados, no améis más las cosas del mundo. El alma empieza a deformarse cuando nuestra prioridad no es Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo aquello que tú necesitas, paz, tranquilidad, aún la economía, aún todo lo que tú necesitas, pero la prioridad tiene que ser primero Dios. Cada mañana cuando tú te levantas y pones tu día en las manos de Dios, tú te estás diciendo: Señor, gracias, yo te pongo a ti en primer lugar, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es tu fuerza, tu corazón, que tiene que ver los deseos. Tú no deseas otra cosa más que estar cerca de Dios. Entonces, cuando el amor a Dios hace nuestra prioridad de todo, entonces el alma va a ir conducida a buen puerto. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios tiene para nosotros planes de planes de bien, planes de bendición y no de calamidad. Pero cuando decidimos ir del lado que nosotros queremos, simplemente vienen los males. ¿Por qué? Porque no tenemos la guianza y la dirección de Dios. Porque la base de todo es una relación, una comunión con Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 29. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallaréis si lo buscas ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Cada vez que tú te encuentres en una situación difícil, si tú desde tu corazón buscas al Señor, si desde esa alma, ese es tu deseo, tú lo buscas, ahí Él se dejará encontrar. Ciertamente hacemos estos lugares en donde instruimos a la gente, en donde enseñamos, pero Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Gloria a Dios porque hoy Él puede estar aquí en esta reunión y puede estar en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y cuando uno, como cuando consagró Salomón el Salomón,
Salomón, perdón, el templo, y él dijo: y cualquiera que estuviera en el extranjero e invocara desde ahí mi nombre, yo me manifestaré a su vida. Así que no necesitas quizá a lo mejor ir hasta o llegar hasta un lugar para poder encontrar a Dios. Dios dice: si estás ahí en tu alcoba, en tu habitación, y cierras la puerta y entras en comunión conmigo, yo finalmente me dejaré encontrar también. Y ahí el que lo busca en secreto será recompensado en lo público. Por eso es que es importante que para que el alma prospere tiene que tener ¿qué? Comunión con Dios, una relación. El amor es la fuerza que te hace estar cerca de Dios, hacer lo que le agrada a Dios y dar o contribuir para lo que amas, que en este caso es ¿qué? Es Dios. Así que hacemos prosperar nuestra alma cuando, número uno, Dios es nuestra fuente principal de las cosas. Porque cuando amamos a Él, simplemente no vamos a hacer lo contrario a Él, porque Dios es amor. Número dos, ¿cómo hacemos que el alma prospere? Cuando nosotros tenemos temor al Señor. La palabra temor es la palabra yaré en el griego, y tiene que ver también con reverencia, tiene que ver con respeto, con honra. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 25 versículos 12 y 13. ¿Por qué es importante tener respeto a Dios? Número uno, lo amamos, pero también tenemos que respetarlo. Salmo 25, 12 dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. El versículo 13: en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Mire qué hermoso. Volvemos al versículo 12. Dice la escritura: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Dios, ¿qué hace? Nos instruye a través de su palabra. Él nos enseña. La Biblia es el manual de instrucción, la forma, nuestro estilo de vida, cómo debemos conducirnos. Y Él le dice: ¿qué está dando a través de la Biblia? Instrucción, principios, normas, preceptos para que el hombre sepa conducirse. Usted conoce a una persona y dice: bueno, en esta vida nadie te enseña cómo vivir. Fui aprendiendo ahí con errores, con fracasos, con aciertos, con desaciertos. Eso es cuando no se conoce a Dios. Pero cuando se conoce a Dios, dice: no puedes cometer o no debes de cometer esos errores, porque lo que está escrito en la Biblia, yo te enseño la forma en cómo tú debes conducirte. ¿Quién es el hombre que honra a Dios? ¿Quién es el hombre que respeta a Dios? Aquel que Dios instruye en el camino que debe seguir. Y después en el versículo 13 dice entonces, versículo 13: en prosperidad habitará su alma. O sea, va a ir hacia el éxito, va a llevar esas cosas, la parte de las cosas favorables. ¿Por qué? Porque finalmente sabe que anda en integridad, en rectitud delante de Dios. En la semana tuvimos una situación difícil, más bien tuve una situación difícil mi esposa estaba ahí al lado, y mucha gente, o más bien algunas personas, querían hablar mal de un servidor, de algunas conductas. Y la gente alrededor, padres, directivos, la gente que estaba alrededor dice: no puedes hablar mal de él, porque lo conocemos, porque siempre ha hecho las cosas en integridad. Lo conocemos, no solamente de apenas, sino de años. Y entonces le dije: ¿por qué tengo yo que temer? Si cuando se hacen las cosas correctamente, no debe de tener temor. La misma Biblia enseña y dice, ¿verdad?, que no teme, el hombre íntegro no teme recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque anda ¿cómo? En integridad. Así que cuando nosotros tenemos respeto a Dios,
y a su palabra, nuestra alma prospera, porque todo lo hacemos para no dañar a Dios o para no hacerle mal. Mire también lo que dice Proverbios capítulo 2 versículo 7. Proverbios 2:7. Proverbios es un libro de sabiduría y dice la escritura: Él reserva la prosperidad para los rectos. Ahí hay una coma y me voy a detener. ¿Para quién reserva la prosperidad? O sea, la prosperidad no es para todos. No, Dios establece principios y las bendiciones, o más bien los pactos, son establecidos con un propósito. Ahora, la prosperidad son para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Si deseamos que las cosas vayan bien, ¿qué tenemos que hacer? Rectos delante de Dios, temerosos, número uno, de no dañarlo a Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que te evita hacer lo que no le agrada a Dios. Cuando uno es padre e instruye a sus hijos y los hijos saben qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Cuando hace algo incorrecto, ¿qué dice sus hijos? Es que se va a enojar mi papá, porque me dijo que no debiera salir y salí sin autorización. O sabía que no debía tomar esto y lo hice. Sabía que no era lo correcto. Así que cuando nosotros tenemos, en lugar de miedo, respeto por fallarle a papá o a mamá, y nos conducimos en honra, vamos a ser ¿qué? Prosperados. Prosperados. Cuando no nos conducimos en temor a Dios, en respeto a Dios, entonces nuestra alma no va a ¿qué? A avanzar. Ahora, Proverbios 13:4. ¿Qué tenemos que hacer más para que nuestra alma prospere? Como lo decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad viene en el amor a Dios, en el temor a Dios, pero ahora también hay algo que tenemos que hacer, y eso es ser diligentes. ¿Qué quiere decir la palabra diligente? Pronto a hacer. Proverbios 13:4, ¿qué dice? El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Wow. Nos encontramos con que el alma del que no quiere trabajar, del que no quiere accionar, del que solamente, como el pueblo de Israel, quiere sentarse y estar recibiendo el maná del diario, no va a ¿qué? No va a tener éxito, no va a prosperar, porque no quiere ¿qué? Trabajar. ¿Cuánto trabajo se requirió para poder estar en este lugar? Mucho trabajo. Yo me acuerdo que cuando venimos a orar, entraba la gente y ¿está seguro que nos va a meter a este lugar, pastor? Decía aquí todo oscuro, todo húmedo. ¿Está seguro? Y se requirió ¿de qué? De trabajo. Si tú quieres que lo que tú emprendas, familia, matrimonio o cosas, tienes que trabajar. La gente tiene un mal concepto de decir, ay, bendíceme Dios, bendíceme, y no levantarse de la cama. La bendición de Dios, la comunión de Dios, pero también el trabajo, porque Dios te dotó de habilidades. La escritura enseña y dice que Él bendice la obra de tus manos. Si tú quieres avanzar, si tú quieres esa prosperidad, tienes que ser diligente. Dios puso, dice la escritura, que Dios pone el querer como el hacer. Y sé que en cada uno de ustedes ha puesto sueños, anhelos. ¿Y sabes por qué lo puso? Porque sabes que tiene la capacidad de realizarlo, pero tienes que trabajar. Ay, es que se requiere de mucho eso y no tengo nada. Ah, Dios. Decía mi esposa cuando llegamos a este lugar, y se podrá pintar. Le digo, claro que se puede pintar, pero se requiere de tanto. Y también quiero esto, y también esto, y también esto, y también esto, y le falta aquí y esto acá. Y yo decía, wow, para eso se requiere ¿qué? También la parte económica. Pero cuando uno pone, como dice ahí, como el sembrador, cuando uno pone las manos en el arado, tiene que trabajar. Y dice que aquel que mira hacia atrás no es digno de entrar en el reino de Dios. Así que siempre empezaste un proyecto que Dios puso en tu corazón,
pon las manos en el arado, que significa trabajo, esfuerzo y ser diligente. Y ahí es cuando empezarás a ver. El perezoso todo desea. Ay, ese porque tiene una camioneta tan bonita. Ay, mira qué casa tan hermosa. ¿Qué se requirió? La bendición de Dios, pero también el trabajo. Y cuando preguntamos, ¿y como a qué hora se levanta usted? Bueno, o como dice ahí el meme, ¿no? ¿Y qué hace usted? Pues por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. ¿Y tú? Ay, yo le ayudo. Y quieren tener las cosas, quieren lograr metas, objetivos. Mira, es que ese es ingeniero, ese viaja por aquí, va por allá. Sí, se requiere también de diligencia y de trabajo. Pregúntele a gente que tiene y que Dios ha bendecido si no ha trabajado, si no es esa parte diligente. Diligente tiene que ver también con cuidadoso, tiene que ser con exacto, con activo. Tiene que ver también con rápido o en el obrar o trabajar. No puedes dejar para mañana las cosas que Dios ya puso en tu corazón. Hay mucha gente que es la gente del mañana. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Y cuándo? Mañana. ¿Y cuándo? Mañana. Y el alma del perezoso quiere todo, pero no quiere ¿qué? Trabajar. Mas dice ahí, mas el alma de los diligentes, de los prontos, de los que trabajan, queda ¿qué? Satisfecha. O sea, el bien que ellos desean lo obtienen. ¿Por qué? Porque hay trabajo en su vida. Amén. Número 4. ¿Qué más podemos hacer para que nuestra alma sea prosperada? La generosidad es muy importante. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Aquí vemos que el alma generosa, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Ok, ¿qué significa la prosperidad? ¿Qué significa, perdón, el ser generoso? El que obra con nobleza de ánimo. Algunos sinónimos de la generosidad es el ser dadivoso, el ser espléndido, pero también la forma altruista. Pero el desinterés es algo muy importante. O sea que el alma generosa es aquella que actúa con nobleza, con misericordia, no esperando recibir nada a cambio, sino el simple hecho de ¿qué? De ayudar. Eso es un indicativo que el alma está sana, porque no tiene que ver para sí mismo, sino que es una persona que fértil, una persona que próspera. Yo me he encontrado con mucha gente que cuando ve a personas no tiene miedo de encoger la mano, sacar y bendecir y dar. El alma próspera es un alma que generosa. Por eso es que vemos en las parábolas de Dios, dice que aún al que tiene se le dará más. ¿Por qué? Porque el alma generosa no cierra la mano para poder bendecir, para poder ayudar, para poder colaborar. Amén. Ahora, ¿en dónde esa alma generosa que es fértil puede o debe más bien sembrar? ¿O dónde es generosa? Número 1, para con Dios, por la comunión, para su casa de Dios, para el prójimo, también para el pobre y también para el necesitado. Entonces vemos cómo, ¿verdad? A veces el que no es próspero le dice: yo quisiera, pero no tengo. Y cuando tiene, que dice: ahora tengo, pero no quiero. Porque el problema no está en la economía, el problema, ¿sabe dónde está? En el alma. Muchas veces nos dice: pastor, cuando yo tengo, si me saco la lotería, yo le ayudo. Mentira. ¿Sabe por qué? Porque si en lo poco no ha sido fiel, cuando tenga mucho no lo va a hacer.
Jesús estando en el templo y vio ahí en la ofrenda, llegó una mujer, una viuda señala, y echó 2 blancas, que era algo mínimo. Y le dijo a sus discípulos: miren, esta mujer ha echado más que todos los demás. ¿Cómo se quedaron los discípulos? ¿Cómo, maestro? Si echó 2 blancas, pudiéramos decirle como apenas 1 o 2 pesos. Y Jesús dijo: porque ella ha echado su todo. Esos 2 pesos era todo lo que tenía, no tenía más. Quizá los pudo ocupar para unas tortillas, pero ella lo echó su todo. Mas otros, aunque den mucha cantidad, es de los que les sobra. Y un alma que prospera es un alma generosa. Por eso es que también Jesús le enseña: cuando tú des, ¿verdad?, hablando de limosna con los pobres, no toques trompeta, no diga: véanme cómo yo ayuda, sino que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. El alma generosa es un alma en la cual, para poder dar, es una condición sana de esa alma. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto y ya estamos por concluir. Salmo 19:7. Y tiene que ver con la restauración. El Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que la escritura, la Biblia, es como una espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones de él. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, saca qué hay en nuestro corazón. La Biblia también enseña que el buen hombre de su buen tesoro saca cosas buenas. Entonces la palabra nos expone en qué nivel está nuestra alma. Si nuestra alma está dañada, si nuestra alma está en el orgullo, en el odio, en el rencor. Pero dice que la ley de Dios, o sea, la palabra del Señor, es perfecta. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? Para restaurar el alma. A través de la palabra, Dios va restaurando tu alma. Ahora, restaurar significa recuperar, recobrar. Cuando nosotros nacimos ¿qué? Sanos, ¿sí? Usted ve a un niño y en un niño no hay malicia, no hay odio, no hay rencor, no hay tantas cosas. ¿Qué es lo que cuando se enfrenta a circunstancias difíciles, qué marcan? Marcan el alma. Si quizá lo golpearon, el golpe puede sanar. Pero si su padre maldijo, si su madre lo lastimó, lo ofendió, esa alma finalmente queda como dañada. Y entonces cuando decimos Dios te ama, Dios no me puede amar. ¿Cómo que Dios? Dios es un padre amoroso. No, mi padre como me golpeaba, pum. Pero cuando empieza a exponerse a la palabra, entonces Dios empieza ¿a qué? A restaurar. Dios no me puede amar porque yo he hecho muchas cosas malas. Es que no conoces a Dios. Que Dios es un Padre misericordioso, bondadoso, que Él vino a esta tierra enviando a su Hijo Jesucristo para poder darnos vida y vida en abundancia. Y empieza a corregir todo aquello con lo cual nos ha afectado durante mucho tiempo. Tiene que ver con renovar, con volver a poner algo en el estado original. Un alma restaurada es un alma sin avaricia. Apúntelo. Un alma restaurada es un alma sin avaricia, sin resentimientos ni amarguras y sin envidia. He de ahí la importancia que Juan está diciendo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero tiene que prosperar ¿qué? Tu alma. Tu alma tiene que ser restaurada. ¿Para qué? Para que entonces no haya ¿qué? Avaricia. Porque el avaricioso, lo vimos, aun aunque tiene, quiere más.
pero no para otros, sino para sí mismo. Lo vimos en las clases y lo hemos enseñado, que dice: ahora sí, mire, ya están mis graneros llenos, ahora voy a construir otros graneros más altos. Y ahora sí, alma mía, ¿verdad? Vamos a comer, vamos a gozarnos, vamos a disfrutarnos. Y el Señor le dice: necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Por eso es que Dios nos dice: hey, tiene que ser restaurada tu alma. Porque aunque yo te dé mucho, todo eso tú vas a tener la capacidad de administrar y distribuir y dar conforme el plan y el propósito divino. Pero un alma avariciosa, ¿qué pasa? Todo lo acumula, ¿verdad? Y cuando dice: puedo tomar no es mío. Oiga, no es mío, es mío, es mío, es mío. Y después, ¿qué pasa? Dios dice: ok, ¿de qué sirve o dónde está todo lo que has acumulado si hoy vienen a pedir tu alma? Entonces entendamos que el alma tiene que ser restaurada para que no haya también resentimientos. Porque aún en esa prosperidad, cuando tiene todo el poder, puede llegar a utilizarlo para mal. Toda esa capacidad. Decía mi hijo ayer, platicando de la parte de que decía: no hay internet para poder transmitir, vamos a grabarlo y lo vamos a transmitir. Y decía mi esposa: no hay alguna señal en la donde podemos a ver cómo le hacemos para poder tomar, o es eso. Y decía mi esposa le decía a mi hijo: Amer, no se puede. Y dice: los talentos que Dios me ha dado, la capacidad que Dios me ha dado, no es para hacer mal uso de ella. ¿Lo puedo hacer? Sí puedo hacer, pero la capacidad que a mí Dios me dio no es para hacer mal. Y eso habla de una alma restaurada. Hay gente que tiene muy buena capacidad, pero ha utilizado esa capacidad para dañar, para hacer mal. Tiene la economía, tiene el poder, pero lo ocupa ¿para qué? Para hacer mal. Y son almas resentidas, son almas en avaricia, son almas también cuando hay amargura, son almas que si son prosperadas pueden hacer mucho daño. Por eso es que Juan dice: tiene que llegar, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero hay algo que tiene que prosperar: tu alma, que es importante para que cuando llegue esa prosperidad, y sobre todo Juan dice: y aparte que tenga salud, no solamente la prosperidad, sino la salud es importante. Cuando llegue todo eso, no te pierdas, no te pierdas, porque a Dios no le importa a lo mejor bendecirte más en esta tierra, sino que tu alma no se pierda. Por eso es que vemos en los salmos como le dice Asaf: Señor, no me des más de lo que no pueda yo manejar, no sea que me des y me olvide de ti, pero tampoco me hagas estar en la miseria, no sea que finalmente no tenga yo y te maldiga. Dame lo que necesito para vivir. Hay gente que no puede manejar las riquezas. ¿Cómo no, pastor? Deme las riquezas y ve que si no la manejo. No, porque solamente es para su beneficio. Si las riquezas no son para todos, se tienen que saber manejar. ¿Y sabe cuál es la fuente principal? El alma. El alma. Y lo hemos visto. Pastor, no tengo trabajo, ¿puede orar por mí? Claro que sí. Oramos, Dios le abre un buen trabajo. Hermano, no lo hemos visto. No, pastor, es que ya viajo mucho, voy aquí, ya no puedo. Luego nos vemos. No tuvo la capacidad de manejar esa posición, esa economía, las riquezas. ¿Por qué? Porque el alma no estaba restaurada o prosperada, porque Dios no era su prioridad. Y por último, y con esto concluimos, Jueces 17:13:
cuán importante es la guianza y la dirección de un pastor, porque él te va a guiar. Mire lo que dice Jueces 17:13. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Como pastores fungimos o hacemos una función. Pastoreamos ¿qué? Almas. Hay tres padres, se lo he enseñado. El Padre dice que es el Padre de los espíritus, que es Dios. Eso es nuestro Padre espiritual, ¿sí? Después tenemos nuestro Padre terrenal, que es el Padre biológico que cada uno tuvo. Pero se necesita un Padre en el alma, y ese es el pastor, que lo va a guiar y a direccionar para que usted encuentre esto, la prosperidad. Va a corregir por la palabra aquellos actos, formas en amor que muchos de nosotros tuvimos. Yo no voy a corregir de mi intelecto o de mi enojo. Yo siempre tengo que utilizar la palabra para corregir y para que usted tenga ¿qué? Prosperidad en el alma. Cuando no se tiene un pastor, cuando no se tiene quien guíe, quien dirija, ¿sabe qué pasó con los jueces? Dice en Jueces 1 que cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. Pastor, yo sigo a Dios a mi manera. No, yo busco a Dios a mi forma. No, no es a tu manera y no es a tu forma. Es a la manera que Él ya estableció a través de su palabra. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas un pastor. Y Micaías dijo: ahora sé que voy a prosperar, porque no me voy a conducir por mi propia manera, sino que hay un guía, un pastor, alguien que me va a orientar para poder ver yo la prosperidad. Los jueces, el libro de los jueces señala que cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía, según la forma en que ellos establecían. Y solamente cada vez que Dios levantaba a un juez, o que era un gobernante o dirigente del pueblo, estaba bien. Pero cuando el gobernante se moría, entonces el pueblo volvía a desenfrenarse. He ahí la importancia de tener pastor. Por eso es que nosotros, claro, atendemos a mucha gente, pero cuando uno dice: hey, ayer orábamos, ¿verdad? Ayer nos comentaba Pastor Ernesto, ustedes son la puerta de este redil, de las personas y de las almas que van a venir a este lugar, y somos responsables delante de Dios de entregar ¿qué? Buenas cuentas. Jesús entregó buenas cuentas. Señor, de los que me diste, ninguno se ha perdido, solamente el que se tenía que perder, el hijo de maldición. Pero de los demás, mira, aquí están. Señor, de lo que nos has Señor, de lo que nos has dado, aquí están las almas restauradas, prosperadas, bendecidas. ¿Por qué? Porque hemos sabido que alimentarlas, restaurarlas, ungirlas, cuidadas. Si una oveja requiere ¿de qué? De mucho cuidado. Por eso es que parte de que el alma prospere es que tú puedas reconocer quién es tu pastor. Le decía yo a alguien, aún en Estados Unidos, en gobiernos anteriores, por las actividades del presidente, él tenía, uno de ellos, Billy Graham, iba a Casablanca y le ministraba al presidente de los Estados Unidos la palabra ahí. Sabía que no podía ir a la iglesia, pero el pastor tenía que cuidar el alma del gobernante de una de las naciones más poderosas. ¿Por qué? ¿Sabe cuándo Estados Unidos dejó de ser próspero? Cuando no se apegó
a la palabra de Dios, de las escuelas sacaron la Biblia y finalmente ya no hubo ese consejo espiritual para tomar las decisiones. Por eso es que hoy vemos, ya decimos hoy parte de, ya bajó el dólar, ya subió el peso. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. En conclusión, mis amados hermanos, Salmo 1:3. Si queremos llegar a esa prosperidad, que quiere decir, ¿verdad?, a cosas favorables, a tener éxito, a emprender, a hacer que las cosas sucedan, tenemos que amar a Dios, tenemos que tener temor a Dios, tenemos que ser generosos como nuestro Padre Celestial es generoso, tenemos que dejar a Dios que restaure nuestra vida, tenemos que tener un pastor. Y miren lo que dice el Salmo 1 hasta el 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los. Ok, ¿qué es lo que hace? Sino que en la ley, en la palabra de Dios está su ¿qué? Su deleite. Y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. Y será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Versículo 1. No anda en camino de pecadores. No admite el consejo de nadie te ve, hazle así, mira, vas a sacar una buena mochada, le puedes hacer aquí, no. Sino su forma de y su estilo de vida, ¿en qué se basa o en qué se guía? En la palabra. Y entonces da ese ejemplo. Vas a ser como un árbol plantado. Pero como un árbol plantado junto a unas corrientes de río, que finalmente hace que continuamente esté bebiendo. Y número 1, no te vas a secar. O sea, no vas a ser estéril. Vas a ser fecundo y próspero. Vas a dar fruto. No te vas a marchitar. ¿Por qué? Porque estás bebiendo de la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. Si quieres llegar a esa prosperidad, ¿qué tienes que hacer? Amar a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Honrar a Dios en tu forma de conducirte. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en lo que requiere. Cada uno de ustedes tiene que trabajar en la obra. Nosotros trabajamos, les damos el material y dice la escritura que mire cómo cada uno que construye. ¿Cómo lo hace? Con piedra, con hojarasca o con joyas preciosas. Pero al final de cuentas, la obra que usted realice en su vida va a ser ¿qué? Puesta a prueba.